Bueno, como miembro directivo de la Universidad Americana, hoy venimos a hablar de un tema que, al contrario del tema anterior, como era la fobia social, que muchas veces se lo toma como algo natural o algo sin demasiada importancia, esta vez el tema suicidio es contrario al anterior y muchas veces se lo trata de evitar por la gran consecuencia final que tiene el mismo. No es lo mismo tratar una fobia social que tratar a una persona con intentos de suicidio. La consecuencia final, como dijimos, es mucho más grave en este caso, en el tema del suicidio. Arnoldo Pancrazi muy bien define que la muerte más difícil de aceptar de una persona es la decisión de un ser querido de quitarse su propia vida. La gran pregunta es, ¿qué lleva a una persona a pensar, intentar o realmente consumar el hecho quitándose la vida? El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La Organización Mundial de la Salud nos tira un número, una estadística realmente alarmante. 3.000 personas por día en todo el mundo se quitan la vida de alguna manera. La depresión parece ser la causa primaria que lleva a las personas a quitarse su propia vida. Una persona deprimida percibe que todo está perdido, que no tiene nada por delante, tiene un vacío muy inmenso, un vacío existencial de su vida, y de la única manera que lo puede solucionar o escapar de esa situación es a través del suicidio. El suicida cree que la única forma de solucionar sus problemas es quitándose la vida, sin pensar el legado que le deja a sus seres queridos y a todo su entorno más cercano. Ver y detectar conductas suicidas en las demás personas es lo que realmente uno tiene que hacer. El suicida, de alguna manera, trata de comunicarse verbalmente, con ideas, con charlas, con gestos, y está pidiendo algún tipo de ayuda, está pidiendo a grito ayuda, que alguien lo escuche, que alguien se interese por él. Bueno, el suicidio lo podemos definir como el acto de matarse a sí mismo o la acción de quitarse la vida de forma voluntaria. El suicidio es el acto por el que una persona de manera deliberada se provoca la propia muerte. Por lo general es consecuencia de la desesperación derivada de una enfermedad que puede ser física o mental, como por ejemplo lo es la depresión. También tenemos casos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el abuso de sustancias. También influyen en él diversos factores como dificultades económicas o problemas en las relaciones interpersonales. Sin embargo, sabemos que el suicidio es mucho más de lo que uno puede pensar o creer. Solo una persona que ha pasado por dicha situación puede definirnos realmente lo que es el suicidio. El sociólogo Emilio Durkheim lo define como toda muerte que resulta de forma mediata o inmediata de un aspecto que puede ser tanto positivo como negativo, realizado por la propia víctima. El psicoanalista Leon Greenberg planteó que el suicidio es la consecuencia extrema de un estado depresivo y autodestructivo del propio individuo. Vamos a hablar un poquito ahora de la historia ética y religiosa del suicidio. El suicidio aparece en todas las sociedades desde los tiempos más remotos. Sin embargo, a lo largo de la historia ha variado la actitud que tiene la sociedad frente a este hecho. También ha variado sus formas y la frecuencia con que se lo realiza. Remontándonos a la época dominante del Imperio Romano, la antigua Europa, el suicidio era consentido hasta como una forma y un derecho de la propia persona, hasta era considerado como un acto honroso. El filósofo romano Séneca, defensor de esta ideología, lo consideraba como el último acto libre que tenía la persona. Pero Europa, al ser influenciada por la Iglesia cristiana, condenó este acto y condenó esta práctica decretándola
o decretando no sepultar a las personas que se suicidaban, confiscar todos sus bienes y hacer todo tipo de humillaciones al cadáver, ya que se basaba en la teoría de que nadie puede quitarse la vida que le fue regalada por Dios. En oposición a este último concepto, y desde el punto de vista jurídico y del de los derechos humanos, el suicidio es considerado como otro derecho que tiene el propio ser humano, como lo es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de elegir una determinada religión o de tener determinadas ideologías. Entonces nos encontramos con dos posturas totalmente opuestas. Una que es condenada por la sociedad y por la Iglesia, y la otra que lo considera como un acto más o un derecho más de la propia persona. En Japón, por ejemplo, el suicidio fue utilizado como una forma de protesta ante las injusticias. Entonces nos encontramos con una gran pregunta. ¿Qué pasa cuando el suicidio no se consuma por un acto patriótico de protesta o por una determinada religión? ¿Qué es lo que pasa? Podemos decir que se origina por un profundo estado de depresión, de desesperación, sabiendo que la depresión es considerada una enfermedad como lo es la diabetes o lo es la artritis. Esta progresa día a día y afecta a la persona en su totalidad. La depresión es un síntoma psíquico que no respeta ningún tipo de posición ni social ni económica. Agarra o puede influir en las personas en cualquier situación, siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las personas depresivas se consideran personas desgraciadas y frustradas y no ven el futuro más allá de hoy, no tienen esperanza, se atribuyen experiencias de vida totalmente negativas, ven el mundo de manera negativa. Este puede ser a causa de un efecto físico, de una enfermedad física, moral o mental. Son personas totalmente negativas y ven el mundo como una amenaza de manera constante. La depresión y las tendencias suicidas son desórdenes mentales que deben ser tratados de manera inmediata. Las personas depresivas tienen dos síntomas que los distinguen principalmente. Pierden el interés totalmente por algo que les venía produciendo un placer o una felicidad plena, se sienten tristes y decaídos emocionalmente. Estos dos síntomas se asocian con otros dos síntomas secundarios que son el cansancio o la inquietud de manera extrema. Sentirse que no valen nada. Se sienten también culpables por lo que les sucede a ellos y todo lo que sucede a su entorno también. Las características principales que uno puede distinguir en una persona con rasgos suicidas son: aumenta o disminuye el peso de manera considerable, es decir, que cualquiera lo puede notar. Piensan constantemente en la muerte y hablan de esta. Es más, hasta a veces tiran charlas que hablan sobre el suicidio. Tienen problemas para concentrarse, no pueden pensar, no pueden recordar y así de esta manera no toman o no pueden tomar ningún tipo de decisión en su vida. Dormir demasiado o el otro extremo, no pueden dormir. Todos estos síntomas se asocian también con otros de tipo físico o psicológicos. Los dolores en todas las partes del cuerpo, dolores de cabeza, problemas digestivos o gástricos, problemas sexuales, sentirse pesimista, ansioso y preocupado de manera constante. Todo este estado depresivo llevado al extremo, lógicamente desemboca en una idea suicida o en un pensamiento suicida. Como siempre decimos, la depresión es la causa primaria para que una persona piense en el suicidio. Todo este estado depresivo puede comenzar a cualquier edad, no distingue si es un niño, un adolescente o un adulto, pero la edad promedio aproximadamente es de 35 años en las mujeres y 40 años
en los hombres. Es decir, toda persona que llega a esa edad piensa si ha logrado lo que la sociedad impone como algo estandarizado de alcanzar determinados objetivos o no, y si es que le queda restos o fuerzas o voluntad para alcanzarlo. Digamos que también la sociedad condiciona el pensamiento suicida de una persona. No solo es algo interno, sino que puede ser consecuencia de problemas o situaciones externas que uno las internaliza. La muerte, debemos mencionarlo por más que sea algo lógico, es un acto irreversible. No se puede volver atrás, no se puede retrotraer el acto una vez consumado. Debemos saber que el suicidio no soluciona nada, ni siquiera saca el dolor propio de la persona que se suicida, sino que queda en el entorno más inmediato. La gran pregunta que todos se hacen y que nunca van a poder responderse es por qué se suicidó, más cuando es un familiar muy querido. Los médicos, los terapeutas y los adolescentes ocupan los primeros puestos estadísticos de suicidios, paradójicamente, ¿no? Pero las personas con grandes convicciones religiosas son las que menos figuran en las estadísticas de suicidio. Arnoldo Pangrazi ha determinado 3 características principales que han sido sacadas de cartas que han dejado personas que se suicidaron. Sacó 3 aspectos principales por los cuales una persona toma la decisión de suicidarse. En primer lugar, sienten que son una carga para los demás. En segundo lugar, cuando la vida no tiene sentido, cuando tienen un vacío existencial. Y en tercer lugar, que no encuentran otra salida más allá del suicidio. No encuentran ningún tipo de solución a sus problemas o a su problema en particular. Actualmente se estudia el suicidio desde 3 puntos de vista, biopsicosocial. En primer lugar, desde el punto de vista médico-biológico, la investigación se ha focalizado en el factor hereditario y en el factor bioquímico. En cuanto al primer factor hereditario, es conocido el hecho de que existen familias donde se han producido suicidios previamente. En relación con la investigación bioquímica, se ha detectado la disminución del metabolismo de la serotonina en el tejido nervioso de personas que han muerto por suicidio. Para este autor, Durkheim, el conjunto de las relaciones del individuo con la sociedad lo puede enumerar en 4 tipos de suicidio, de acuerdo a la relación que ese individuo tiene con la sociedad. Estamos hablando de un suicidio consumado. En primer lugar, habla del suicidio egoísta, causado por la falta de integración a los grupos sociales, es decir, cuando una persona se lo aísla o no es aceptado en el grupo social. En segundo lugar, la postura totalmente opuesta a la anterior, cuando ese grupo absorbe a la persona en su totalidad de manera excesiva y no puede salir de la misma. En tercer lugar, el suicidio anómico, que es consecuencia del colapso de las reglas sociales. Y en cuarto lugar, el suicidio fatalista, causado por una excesiva regulación impuesta al individuo por parte de la sociedad. Como último punto desde el cual se estudia el suicidio actualmente, tenemos el punto de vista psicológico. Debemos saber que cualquier ser humano es un potencial suicida si se dan todas las condiciones para que se dé el mismo. Vamos a enumerar algunas características o algunos factores de riesgo de personas suicidas. Como ya dijimos, la edad promedio de factores de riesgo en las personas es en las mujeres a los 35 años y en los hombres a los 40 años. La separación también de familiar también es un factor de riesgo. La muerte de un ser muy querido, de un cónyuge, la sociedad y el distanciamiento o el aislamiento social también puede ser un factor de riesgo. La mala salud, una enfermedad terminal, problemas económicos, también puede ser una reciente jubilación, una persona que se mantuvo durante 30, 35 años de manera activa, feliz o no, eso es indistinto, pero que de pronto
se encuentra con que su vida tiene todo el tiempo posible y no sabe qué hacer. Es más, y no se imagina haciendo otra cosa que era la que venía haciendo. La depresión es la causa principal, es la enfermedad psíquica en primer lugar. Tenemos también antecedentes familiares con suicidio en el hogar, indicios suicidas, ideas suicidas. Siempre el suicida debemos considerar que de alguna manera trata de manifestar sus ideas o sus pensamientos. Cuando una persona, por ejemplo, para globalizar y dar solo un ejemplo, vemos que averigua cuánta plata le quedaría de los seguros para mi familia si yo me suicido, es una alarma que él prende y que debemos tener muy en cuenta. El comportamiento del suicida es solo uno, pensar en la muerte, a través de gestos intencionales o de su propio comportamiento habitual. Lo más frecuente son las ideas suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado concretamente, sea de manera accidental o intencional. El suicidio en los adolescentes, esto otro también, algo muy natural en esta sociedad actual. El hecho de que tengan sus dudas existenciales y se le agreguen situaciones o experiencias desagradables, como por ejemplo la separación de los padres a edad muy temprana, intensifican esas propias dudas y aumentan los factores de riesgos de suicidio. El divorcio de los padres es el gran elemento que tiene un adolescente que intenta o piensa en suicidarse. Los adolescentes que piensan en el suicidio tienen o podemos enumerar ciertas características. Primero, provienen de medios familiares con desventaja social y económica y también desventaja en lo referido a educación. Tienen una conducta disocial o antisocial, tienen una baja autoestima, tienen desesperanza, desesperación, una rigidez cognitiva muy profunda, un abuso de sustancias, de droga o de alcohol, amores contrariados o no respondidos, y problemas con autoridades policiales. Estadísticamente se considera que un adolescente que comete suicidio concretamente y efectivamente lo intentan cerca de 300 adolescentes. Es una cifra realmente muy alarmante. Hablar de suicidio también en la infancia parece ser algo antinatural o ni siquiera se lo piensa muchas veces, pero existe. Un niño con ideas suicidas debemos mirar mucho su entorno familiar más cercano, el cual es el responsable directo de detectar pensamientos, actitudes, comportamientos o ideas suicidas. En el mundo actual, esa cercanía entre padres e hijos está muy distanciada, ya que los padres deben trabajar casi todo el día y muchas veces no ven hasta sus hijos hasta la noche. Este es un factor muy importante a tener en cuenta. Es más, cuando lo ven, a veces hay maltrato físico, maltrato emocional, maltrato verbal, en el único momento en que los padres ven a su hijo y éste recibe esas conductas, ese comportamiento de sus padres y ahí es donde pueden aparecer, no quiero decir que aparecen concretamente, pero pueden aparecer ideas suicidas. Uno de los factores que nombramos anteriormente es donde uno siente que molesta a los demás o es una carga para los demás. El abandono por parte de su círculo más íntimo, el infante, el niño o el adolescente lo percibe y lo transmite o lo transforma en ideas suicidas. Ser humillado en público o en privado, no ser escuchado ni siquiera por sus propios padres o su entorno familiar más directo. Estos son solo algunos motivos que pueden llevar a un niño o un adolescente a tener ideas o pensamientos suicidas. No queremos decir que si pasa todo esto, todos los chicos van a tener
o los adolescentes ideas suicidas, pero son factores de riesgo muy importantes que se deben tener en cuenta. Y el que más lo debe identificar es el entorno familiar directo con el cual el chico pasa y el adolescente el mayor tiempo posible. Generalmente tendrían que ser los padres, pero como ya dijimos, esta sociedad actual distancia el tipo de relación entre padres e hijos. En los niños y los adolescentes hay ciertas características que uno puede ver en dichas personas para determinar o estar alerta a situaciones o factores de riesgo suicidas. Principalmente si vemos cambios bruscos en la personalidad de los niños, en los hábitos de dormir o de comer, en dejar de lado su hobby favorito o su pasatiempo, en los adolescentes ver el uso de sustancias o la toma de alcohol. El abandono de la apariencia personal es una característica muy importante. Factores o frecuentes dolores de cabeza relacionados directamente con causas emocionales, el dolor de estómago también. Pérdida de interés por todo lo que venía haciendo y le producía placer. Escucharlo muchas veces, esto se da en los adolescentes, no lo voy a ver más, no los voy a molestar más, no me importa nada. En los niños también cuando regalan cosas que eran de suma importancia para ellos. Y en las personas depresivas, en los adolescentes depresivos, el hecho de ponerse muy contento, eufórico después de una etapa de depresión es también un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta. Sabemos que en una persona depresiva la alegría o la tristeza son factores a tener en cuenta de una persona suicida. Siempre debemos escuchar a los demás y estar alerta a sus ideas, a sus pensamientos si son transmitidos verbal o físicamente. Vayamos ahora a hablar un poquito de la entrevista que tengamos con un paciente con riesgos o síntomas suicidas. En primer lugar, se debe crear una relación empática entre el paciente y el terapeuta o el médico, donde se desarrolle la confianza entre ambos para tratar el tema en profundidad. Lo primero que se debe hacer es crear la relación personal con nuestro paciente y que él vea y que tenga confianza en nosotros mismos. Siempre empezar con preguntas globales para ir en profundidad a ver cómo se siente. Cuando él nos contesta cómo se siente, si se siente mal, ir llevándolo y diciéndole en qué momento se siente mal, por qué se siente mal y si tuvo ideas suicidas. No es malo hablar con el paciente si es que detectamos que tiene ideas suicidas, ya que él confía en nosotros y ve que nosotros lo estamos entendiendo y lo estamos escuchando. En la entrevista vamos a enumerar cosas que no tenemos que hacer y cosas que sí tenemos que hacer. Las cosas que no debemos hacer en nuestra entrevista es banalizar con cosas superficiales, decirle a nuestro paciente todo se va a solucionar o yo te voy a solucionar todos tus problemas, ya verás que todo se arregla, diviértete, sal a pasear, tómate unos tragos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con el paciente y tener cuidado en lo que uno le dice y los consejos que le da. Nunca decir, por ejemplo, todos llevamos una cruz a cuesta, todos tenemos nuestros problemas, no lo estamos ayudando en nada si le decimos eso. También es muy contradictorio decirle, atacarlos con preguntas, decirle por qué, cómo, cuándo, qué hiciste, dónde. Dramatizar también, no manipules a tu familia, no cargarle con más culpa, porque él ya viene con una carga de culpa muy importante. No atacarlo y decir que se va a resolver todo. No crearle falsas expectativas. No decirle te vamos a sanar o te vamos a curar, porque generalmente un paciente con ideas suicidas, cuando uno lo ataca con esas ideas, él responde más bruscamente. No humillarlo, ridiculizarlo,
ver muy bien qué es lo que uno dice. Y si a veces lo pensamos, no nos animamos a decirlo, no decirlo. Lo que sí debemos hacer en la entrevista. En primer lugar, cuando detectamos a un paciente con ideas suicidas, con pensamientos suicidas o con comportamientos suicidas, es ver qué familiar puede estar más cercano de él y acompañarlo tanto físicamente y emocionalmente. Mantener siempre la calma con una actitud relajada, escuchar, darle oportunidad al paciente de que hable, que nos cuente, crear ese ámbito de confianza en donde él nos puede contar lo más íntimo de su vida, respetarlo y comprenderlo, no juzgarlo, explorar alternativas ante los problemas manifestados por el paciente, tratar, en los casos que sea necesario, con un médico o un psiquiatra, y buscar ayuda más especializada si el caso lo requiere. Estadísticamente, por cada mujer que se suicida, 4 hombres lo hacen por el mismo motivo, pero por cada hombre que intenta suicidarse, 4 mujeres también hacen la tentativa. En los países asiáticos, esta tendencia se invierte y mueren más mujeres que hombres. En la mayoría de los países, la tasa de suicidio aumenta con la edad. El índice más alto lo encontramos en personas mayores de 65 años de edad. En la vida podemos determinar, siempre hablando de suicidio, determinar 3 etapas significativas en la vida de una persona suicida. En primer lugar, en los jóvenes el suicidio puede ir acompañado por trastornos psiquiátricos o el consumo de sustancias, la sensación de no poder controlar los propios pensamientos o ser víctima de una realidad amenazante. Hoy está muy de moda el bullying. Alguna extraña sensación que nos puede conducir a una situación con más crisis y la desesperación insoportable. En los adultos, los suicidas más comunes están relacionados con una crisis económica o con una crisis de relación de pareja. El hecho de que puedan ser víctimas y no puedan solucionar su problema lo pueden llevar a pensar y a actuar con comportamientos suicidas. La gente mayor o el adulto mayor, cuando se suicida, siente que no tiene más compañía, que está solo en la sociedad y que su único compañero son los recuerdos. No tener nada más que hacer o sentirse un estorbo para los demás puede planificarse para un suicidio. Las enfermedades crónicas también, sobre todo las que se transitan con mucho dolor, pueden llevar a una persona a pensar en el suicidio. Como conclusión final y como una reflexión personal, podemos decir que intentar o realizar un suicidio no hace distinción de edad, ni de nivel social, ni económico. Cualquier persona que vive una experiencia o un problema emocional puede intentar pensar o comportarse con ideas suicidas. Hoy en día las presiones sociales son muy grandes, la imagen, el estatus, el tener, más allá del ser, son requisitos estándares que nos impone esta sociedad consumista y materialista de hoy en día. El solo hecho de estar atento, de escuchar a una persona con ideas suicidas y dedicarle tiempo a esa persona puede hacernos salvarle la vida. Hay que amarse más, conocerse primero uno mismo y luego amarse más, aceptarse tal cual uno es. Considero que nadie es perfecto, un 100%. Cada uno tiene sus idas y venidas. Una vez leí en una frase o en un video, en una carrera, por ejemplo, de atletismo, el que gana festeja y el que pierde aprende para la próxima. No hay que renunciar, hay que amarse más y conocerse más. Saludos a todos.